pero no necesariamente el subir los precios también va a garantizar calidad de servicio al usuario. Entiendo ahora que se ha vuelto a topar el tema. Hay un estudio con la administración anterior, fijado ya algunos números. Sin embargo, de verdad, este tema de un centavito y los 2 centavitos puede generar problemas, sobre todo en el futuro. Realmente, el planteamiento del alza de los pasajes era eminentemente monetario. O sea, de 30 vamos a 40 o 45, no había atrás de eso cuál es la propuesta complementaria para mejorar el servicio público. Las paradas, los horarios, los recorridos, cómo hacer más eficiente cuando cruzas la ciudad de norte a sur. Tras el alza, en nuestros tiempos no había un plan realmente de qué es lo que se viene realmente con el alza de los pasajes. No sé ahora cómo lo están planteando, cuál será obviamente esa perspectiva. Siempre los números de los estudios siempre no cuadraban, siempre habían estas interrogantes: cómo sale esta información, el número de pasajeros, de usuarios que lleva cada unidad entre ida y vuelta, el número de rotación que diariamente realizan los buses. Sí, siempre hubo realmente esta rotación. Yo lo que señalaba, efectivamente, cuál es realmente la propuesta tras el alza de pasaje. El tema del transporte público no debería quedar en el debate solo en tema de los pasajes. Creo que hay otros elementos también indispensables que se tiene que topar. El tema de las paradas es un ejemplo sumamente claro que el consorcio realmente no ha tenido la claridad o por lo menos la voluntad de mantenerlas. Hoy o en este momento se está tratando en sesión de Cabildo un proyecto de reforma a la ordenanza que obviamente regula el tema del pasaje como tal. Y eso son una de las incidencias que ha generado mucha conmoción, no solo desde este medio, sino otros actores desde la comunidad ciudadana, tanto presidentes barriales como incluso estudiantes, molestos porque cómo es que presentan un proyecto de ordenanza para primer debate sin antes haberlo socializado, a pesar de que hoy en día se conoce públicamente que en el año pasado se realizó ya el tema del estudio, obviamente con Franco Quesada, y la variación del pasaje se genera en una especie de incremento, es decir, tarifa normal de 30 a 36 y la tarifa normal, si más no me equivoco, de 15 a 18 centavos. Pero usted sabe que en la práctica esto del 36, 40, del 16, 20, o sea, el redondeo tarde o temprano va a venir. Usted fue concejal y este tema siempre se trató, al menos en la administración anterior. No sé qué opinión le merece a usted la circunstancia por la que está pasando en el Cabildo del Cantón Loja. Buenas tardes, Patricio. Bueno, buenas tardes, John, y gracias por invitarnos. Buenas tardes también a quienes en este momento nos siguen. Sí, bueno, mire, el tema de los pasajes siempre ha sido un tema, sobre todo de los transportistas, un tema que en la administración anterior también se discutió, se debatió. Sin embargo, nunca se pudo consensuar entre los estudios realizados por el Consorcio de Transportistas de Loja versus los estudios que tenía realizado la Dirección de Movilidad del municipio de Loja. Había realmente una brecha bastante amplia, de manera que no llegamos a consensos, acuerdos. Hubieron sugerencias de volverlo a hacer un estudio a alguna institución neutral, se sugirió de pronto a alguna universidad. Sin embargo, hasta ahí queda el tema. Entiendo ahora que se ha vuelto a topar el tema. Hay un estudio con la administración anterior, fijado ya algunos números. Sin embargo, de verdad, este tema de un centavito y los 2 centavitos puede generar problemas, sobre todo en el futuro. Esperemos que realmente esto lo puedan considerar. Ahora bien, la verdad que yo intento estar un poco medio apegado al tema de noticias en Loja, pero tampoco me había enterado de que ya estaban definitivamente tratando el tema. Entonces, mire, o sea, si de alguna manera los ciudadanos no estamos enterados o no se ha consensuado, no se ha socializado con los diferentes actores de la ciudadanía, esto puede llevar realmente a problemas en el futuro, porque definitivamente los usuarios van a tener que utilizar el transporte y son quienes van a cancelar obviamente estas tasas, que no sé ahora realmente qué va a suceder o qué observación va a tener en el Cabildo lojano. Así que de pronto por ahí puede generar algún problema. Esperemos cómo reacciona realmente la ciudadanía frente a estas tasas. La situación social está complicado, la economía del país está complicado, padres de familia que están perdiendo su trabajo, no hay empleo en Loja.
negocios que se cierran, de manera que la situación es bastante compleja. Yo entiendo igualmente a los transportistas, los suministros del transporte también ha subido, ha cambiado, la situación está complicada para todos y esperemos cuál va a ser realmente la reacción social de la ciudadanía frente a este tema. Pero en aquel entonces, cuando usted estaba de concejal, ese tema no es nuevo, o sea, ya venía tratándose. La postura de ustedes en aquel entonces obviamente fue que no se dé el tema del alza, pero en base, por ejemplo, ¿como a qué? Para que usted lo pueda nuevamente explicar y exponerles la postura, porque hoy en día a nosotros sí nos sorprende de que los concejales no hayan dicho absolutamente nada y que presidentes barriales, representantes de consejos estudiantiles se hayan comunicado conmigo para decirme: John, a nosotros ni siquiera nos han llamado. ¿Cómo es que ponen una reforma de ordenanza sin haber primero hecho la respectiva socialización? Entonces, le pregunto esto un poco para que nos dé luces. ¿Por qué en aquel entonces el Cabildo también no quiso tratar al menos este tema? Sí, bueno, primero había una brecha entre los estudios que presentó el consorcio, que era 45 centavos, versus el estudio que presentó el municipio, era 31 centavos. Entonces había una brecha ahí, complejo, difícil. Nosotros no podíamos decir, bueno, que queden 35. Había un planteamiento, que queden 40. O decían, amediemos. No, era imposible. Realmente teníamos que tener un sustento técnico de estudio, y en eso habíamos sugerido que se realice realmente otra entidad más autónoma que tenga obviamente alguna experiencia en realizar este tipo de estudios. No se trató primero por este tema. Segundo, realmente el planteamiento del alza de los pasajes era eminentemente monetario. O sea, de 30 vamos a 40 o 45, no había atrás de eso cuál es la propuesta complementaria para mejorar el servicio público. Las paradas, los horarios, los recorridos, cómo hacer más eficiente cuando cruzas la ciudad de norte a sur que necesitamos cruzar, cuál va a ser realmente las fechas y los años, el compromiso del consorcio para ir renovando realmente las unidades, que muchas en Loja ya están de renovar. Es decir, tras el alza, en nuestros tiempos no había un plan realmente de qué es lo que se viene realmente con el alza de los pasajes. No sé ahora cómo lo están planteando, cuál será obviamente esa perspectiva, en qué sentido lo están realizando, pero en esos tiempos habían estas interrogantes realmente. Alzamos el pasaje, sí, lo único justificativo, que los suministros del mantenimiento del transporte realmente han subido. Sí, obviamente, todo ha subido, todo ha venido cambiando en los últimos 10 años. Pero sobre eso, realmente, de hecho, a la ciudadanía le interesaba saber exactamente cuál va a ser el plan de mejora de movilidad y cuál va a ser, sobre todo, las acciones que va a realizar el consorcio para mejorar la calidad del servicio público. Una de las cosas que ellos tratan es que no les alcanza. En resumen, sí, no les alcanza. Que tienen muchos gastos y no representa lo que hoy en día están cobrando a través de un servicio público. Eso es en resumen un poco para que la gente también lo tenga claro. Pero entre lo que ellos dicen, porque por ejemplo, estuve yo hablando por ejemplo con el presidente de la Junta de Desarrollo Barrial, con el amigo Sixto Alvarado, y él por ejemplo me hacía una mención sumamente rápida, y le voy a dejar en este caso el tiempo para que usted en este caso pueda generar su análisis también, estimado Patricio. Por ejemplo, él decía 421 pasajeros por día y en el día hacen 6 vueltas. Es decir, tienen más o menos cerca de 70 pasajeros por vuelta, dice. Es decir, que de ida llevan 35 y de vuelta llevan 35. ¿Quién les puede creer eso, John? Dice. ¿Cómo van a tener esa cantidad que ellos mencionan? Entonces uno se pone en el papel del abogado del diablo. Bueno, o aquí, ¿de dónde sacan ellos? ¿Cómo refutan? ¿Cómo existe un sustento de que eso se dé así? Y la otra es, bueno, ¿tenemos exceso de buses porque hay poca demanda? ¿O vamos a seguir dejando que se siga manteniendo la cantidad de la demanda y el servicio no complemente a lo que realmente estamos buscando como punto de equilibrio? Esas es un poco las circunstancias que me lo comenta a mí de manera personal el compañero Sixto Alvarado, que usted también lo conoce al igual que yo, que es representante de las Juntas de Desarrollo Barrial en el Cantón Loja. Ese es un poco el contexto. Patricio, no sé qué opinión le merece al respecto. Sí, efectivamente. Siempre los números de los estudios siempre no cuadraban, siempre habían estas interrogantes: cómo sale esta información, el número de pasajeros, de usuarios que lleva cada unidad entre ida y vuelta, el número de rotación que diariamente realizan los buses. Sí, siempre hubo realmente esta rotación. Es lo que señalaba, efectivamente, cuál es realmente la propuesta tras el alza de pasajes. Sí, efectivamente, todo ha subido,
los suministros están absolutamente por los cielos en precios. Reconozco el tema de el transporte también pasa por momentos complicados. Sin embargo, insisto, creo que falta de claridad frente al alza de pasajes. Ahora, miremos. El alza de pasajes puede aliviar obviamente al transportista, al dueño del bus, pero también miremos esas alzas, cómo va a aliviar en servicio para el usuario, cuál va a ser realmente la posición de mejorar la calidad del servicio para el usuario. Creo que esa parte realmente no se ha topado o no se topa a fondo realmente este tema. Y claro, los estudios del número de buses que hablas, John, determinemos efectivamente están los números de buses adecuados o se ha sobrevendido las acciones en las empresas, o hay demasiado buses, o a lo mejor realmente tengamos que reducir buses y no subir los pasajes, por ejemplo, puede ser una alternativa, pero eso obviamente no hay claridad, no hay un estudio obviamente que determina estos temas. Y yo creo que la calidad del servicio público, hace rato hemos dejado de hablar, hace rato hemos dejado de tocar, siempre nos hemos quedado un poco en el tema de los precios, pero no necesariamente el subir los precios también va a garantizar calidad de servicio al usuario. Este especie de convenio que se da entre el consorcio Ciudad de Loja y el municipio de Loja, que dicho sea de paso se firmó en el año 2015, es decir, estamos llegando a los 10 años desde la operación. No sé si ustedes recuerdan, yo no tengo el dato exacto en este momento, pero para mí yo creo que ya se les ha de ver incluso hasta acabado, en este caso, el plazo que ellos tenían. No sé si lo hicieron por 10 o más años, pero en el 2015 se firmó. Ahora, dentro de los compromisos que adquiere en este caso el sector privado, que bien justificado porque es una inversión bastante importante, pero se adquirieron compromisos como por ejemplo tener habilitadas las paradas, porque ellos no las han construido las paradas, las construyó el municipio de Loja, con el administrador de turno en aquel entonces. Y entonces, por lo general, se debería darle mantenimiento a las paradas. Es más, se siguió una acción judicial que les ganaron para que las abran y no las abren. Usted y yo, si ha estado por aquí en este caso, estimado Patricio, usted ha de haber visto algunas paradas que ni siquiera las tienen abiertas, no les tienen con gente. Entonces, ¿de qué cumplimiento estamos hablando? Y en cambio, por otro lado, se sigue haciendo una especie de presión en los cabildos de decir que tienen que atendernos, como si ustedes como autoridades en su tiempo y los actuales, es como que les estuvieran dando la espalda. Eso es un poco lo que están dando a entender. Por un lado piden una cosa, pero las obligaciones eran clarísimas al inicio, en este caso de llegar a un acuerdo con el municipio de Loja. Sí, efectivamente. Con toda la comprensión que podamos tener hacia los transportistas, eso ha sido un poco la presión y de hecho creo que siempre han señalado que el Cabildo ha sido el gran culpable, que son quienes no se apoyan realmente al alza del pasaje. No, nosotros hemos dicho alza de pasaje, sí, determinemos un estudio con claridad, efectivamente cuál puede ser realmente Ahora, hay un elemento clave que no lo consideramos y no lo estamos considerando, es cuando usted sube el pasaje, aparte de los suministros, debe haber también una razón, y esa razón obviamente debe ser calidad de servicio realmente para el usuario. Así que yo creo que es indispensable que se pueda socializar este tema, se pueda debatir este tema. Todos queremos obviamente una ciudad ordenada, una ciudad que avance, una ciudad que progrese, que desarrolle. Sobre todo necesitamos mejorar movilidad pública. En Loja tenemos un tráfico en horas pico realmente bastante complicado. De manera que hablar del transporte público en una ciudad realmente es fundamental, es imprescindible, y yo creo que el tema del transporte público no debería quedar en el debate solo en tema de los pasajes. Creo que hay otros elementos también indispensables que se tiene que topar. El tema de las paradas es un ejemplo sumamente claro que el consorcio realmente no ha tenido la claridad o por lo menos la voluntad de mantener las paradas y unas incluso se mantienen cerradas, de manera que ese es un punto, por ejemplo, ahí ya de observación. Hay otros elementos adicionales incluso de el consorcio asuma un mayor compromiso realmente con la ciudadanía, un mayor compromiso con mejorar el transporte público. Si todo está en función del pasaje, obviamente perfecto, ¿cuánto vamos a subir? Pero tras la suba del pasaje, ¿cuál es el compromiso, los plazos a corto y largo plazo para mejorar la movilidad en Loja? Creo que esos temas se tienen que hablar. Incluso se tiene que ir pensando en el futuro, un poco para ir también a la parte final, Patricio, porque, a ver, si yo veo que tengo una demanda de lubricantes, de llantas, de repuesto, oye, tengo que comenzar a pensar ya como una especie de importador, porque si yo le sigo comprando al señor de la esquina, que obviamente, o el señor de la tienda, o el señor de la ferretería, o de los repuestos que tienen por aquí, por la calle 18 de noviembre, Quito, e incluso hasta la Colón, obviamente ellos me van a vender al precio que tienen que ganar, pero si yo ya tengo un flujo de personas
que son cerca de 300 y pico, creo que buses, si más no me equivoco, ya tienen una especie como de cliente establecido y ellos tranquilamente pueden generar una sublínea para que obviamente con importaciones les salga mucho más barato y es más, puedan vender incluso ellos, pero no se hace mayor cosa y se sigue justificando de que no le ayudan, de que prácticamente la gente es opositora. Imagínense que hay personas que, por ejemplo, cogen hasta 3 buses. Sí, sí, hasta sí. 3 buses. Es real. Entonces, tengamos en cuenta el nombre. SITU, Sistema Integral de Transporte Urbano. Yo pregunto, si usted se va desde Obrapía hasta Dos Puentes, donde hubo ese incidente, ¿cuántos buses hay que coger más o menos? Entonces, no están midiendo de que en la práctica de integral no tenemos nada. Sí, efectivamente. Mira, esos son los temas sueltos, los temas que no se han tocado. Ahora bien, cuando uno dice, te van a subir el pasaje de 30 a 36, al parecer, 6 centavitos no puede hacer daño a una persona, pero en una familia se movilizan 5 o 6 miembros por día. Y si consideramos que algunos toman 2, 3 buses para llegar a sus destinos, realmente... Ida y de vuelta. Y eso multipliquemos de ida y vuelta, efectivamente. Ya no son 3, son 6 por persona. Exacto. Y recordemos que muchas familias de la periferia viven con $1, con $2 diarios. Entonces, el tema se pone, es complejo, es duro y difícil. Y claro, frente a este tema, el consorcio tiene la posibilidad como consorcio de hacer otras gestiones como el que acabas de mencionar. Efectivamente, si yo tengo que tener la información absolutamente clara de cuántas llantas por promedio por mes utiliza el consorcio. Miren, también hemos dicho en su momento, creo que al consorcio le faltó, cuando se topó el tema de los subsidios de los combustibles, tener un poco más de presión realmente para que el gobierno busque una metodología de cómo subsidiar también, por ejemplo, el combustible también a los transportistas. Entonces, no cargarle todo realmente al usuario sobre el tema de los pasajes. Entonces, todos esos elementos como que nos estamos yendo un poco más por la cuerda más floja, lo más sencillo, subir pasajes, pero creo que también hay otros elementos que el consorcio puede intentar reducir costos, como el tema de las importaciones, presionar en el gobierno central a través de los subsidios, qué fórmula podemos encontrar para el transporte público, subsidiar el tema del diésel y obviamente en función de eso también mirar qué ofrecemos frente al alza de pasajes a corto y largo plazo, de manera que el objetivo fundamental debe ser una movilidad integrada, sistemática, obviamente moderna, que Loja realmente ya a estas alturas exige. Muy bien, sí, importante ese análisis y por qué en este caso le pregunto yo a usted, porque usted ya cuenta con la experiencia de haber estado dentro del Cabildo y así ojalá que viendo la entrevista suya, Patricio, les dé un poco de luz, porque parece que se han perdido un poco algunos dentro del Cabildo con un tema que es básicamente medular. Es cuestión de ver números y es cuestión de ver más o menos rentabilidad y con eso sacar conclusiones. En un lado le puede favorecer, sí, pero en otro lado les toca perjuicio, pero es que así es el tema de la inversión. O sea, no hay un negocio rentable donde me digan, municipio pasa y yo invierto. Nosotros también tenemos algunas inversiones y esa es ley de probabilidad. Yo puedo perder y puedo ganar, pero no porque pierdo tiene que irme a reponer el municipio o la gente, por ejemplo, de algún X determinado. Pero bueno, en todo caso, Patricio, agradecerle por venir acá porque es importante que se exponga este tema, sobre todo de quienes ya han estado en el Cabildo y obviamente pues pueda usted dar su mensaje de reflexión también para que se tome una medida adecuada, pensando en todos, no solo en un grupo, ni tampoco en el perjuicio de todos, porque aquí no somos enemigos de la inversión privada, totalmente lo contrario, pero sí buscar ese equilibrio justo en este momento, ya que no es ahora, es desde siempre que hemos venido pasando momentos bastante complicados y sobre todo después de una destrucción a la que ha estado sometido Loja en los últimos años. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. No estamos en contra del consorcio, ni en contra del desarrollo del transporte urbano en Loja, no, a lo contrario, creo que todo el apoyo, pero es indispensable el tema tratarlo de forma global. Hay otros elementos indispensables que no pueden quedar tras el análisis y el debate de este tema, de manera que esperemos que este tema se pueda debatir a profundidad. Espero que el Cabildo tenga los elementos y la información suficiente para llegar a acuerdos y realmente el objetivo final, una movilidad pública, moderna obviamente en Loja, que sea eficiente al servicio de la ciudadanía, obviamente como Loja realmente se merece.